¿cómo estás? Hi, Ruth. Good to see you. Very happy to be here. Yo también estoy muy feliz. Ven y haces parte de los RR de Sembradores Church. Come, everyone, and be part of the RRs of Sembradores Church. Yo quiero hablar de Dios. Yes, let's talk about God. Hello, my name's Lucas, and this is my pal Ruben. Hi, Lucas. Qué bueno estar contigo. ¿Cómo estás esta tarde? I'm good, how about you? Muy bien, contento de estar aquí y saludando a todos nuestros amiguitos que están viéndonos. So, today we'll be learning about the story of Job. Qué bueno que vas a platicar de una historia. Me encantan las historias y a los amiguitos que nos están viendo también. Y entonces vas a hablar de la historia de Job. Yes, it's a very interesting yet pretty sad story. Ya lo creo que sí, es una historia muy interesante. So, it all starts not on earth, but on heaven. La historia entonces dices que está empezando en el cielo, no en la tierra. So, God is talking with his angels, known as the sons of God. Y entonces empieza con Dios en el cielo y los ángeles. Platícanos más. So, he is consulting with the sons of God and saying how loyal and how respectful a man named Job is to God. Mira qué interesante historia y la plática de poner a prueba a alguien de la lealtad que tenía hacia Dios. But then, one of the sons of God comes up, a man named Satan. Wow, entonces el enemigo, el diablo metiéndose en la conversación para poder poner a prueba a un hombre. Satan says, what if he's not loyal? What if he's not respectful? What if he's just doing it for... El enemigo hablando y creyendo que el hombre no podía ser fiel a Dios. He says, God says, I really doubt what you say, Satan, but if you want to test it out, sure, you could test it on a Job. Mira, el ángel entonces estaba hablándole negativamente del hombre pensando que no iba a ser fiel. So, Satan brings a bunch of curses onto Job. He kills his family. He kills his pets. He gets rid of his farm. He gets rid of everything. Qué historia tan triste, porque estás hablando de que mataron a su familia, a sus animales, a todo lo que él tenía para ver su fidelidad. So, except for crying and screaming to God, he goes down to the floor and prays. La fidelidad de Dios estaba siendo, del hombre hacia Dios estaba siendo probada y él se arrodilló y oró a Dios pidiendo ayuda. So, he prays for a little bit, but then a few minutes or hours later, Job starts getting mad. And then starts doubting if God is good or merciful. But then Job's friends come along. Job's friends come along. Qué importante es tener amigos, porque mira, el hecho de que estuvieran ahí lo levantaron a pesar de que él se sentía triste, deprimido y enojado. Yeah, so Job's friends start saying, well, there's no way God will do this for no reason. He had to have a purpose for this. Mira qué importante es tener hermanos que oran contigo, porque ellos le daban apoyo diciendo que no había manera de que Dios no estuviera con él y de esa manera había una armonía entre ellos. So they start making a list of the supposed things Job has done. Le transmitieron de una lista de cosas que debería estar haciendo. And Job starts defending himself, saying, no, I didn't do any of that. I did none of those things. Sin embargo, Job dijo, no, yo no he hecho nada de eso. And then Job screams out to God, God, why have you done this to me? Come down here and defend yourself. Como todo hombre, también él reclamó a Dios y dijo, pero si yo no he hecho nada de esto, ¿por qué me está sucediendo esto a mí? So then God comes down in the form of a thundercloud. ¡Wow! ¡Qué emoción! Y entonces Dios respondió en un trueno a Job. And except for talking to Job directly, he gives him a vision.
¿Qué tal? Dios nos habla de diferentes maneras y en lugar de hablar directamente, le habló a través de una visión. God gives him a vision that's full of everything in the universe, shows him every part of the universe. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es Dios! Le dio toda una historia completa, una resolución en visiones. God shows him the tiniest turtles going into the shore from the largest lions hunting for their prey. Toda la verdad de Dios reflejada en visiones para lo que tenía que suceder después. Cuéntanos más. And then God tells him, "You have no idea how complex this universe is." Le mostró la complejidad del universo a través de estas visiones. I have to take care of every tiny speck of this universe to keep it in order. Tú me dices que Dios le estaba hablando de esa manera, dándole las visiones y mostrándole la inmensidad del universo. Yeah. God was being really specific here. And then after that, he shows him two fantastic beasts. Wow, era tan específico que le mostraba el camino a donde tenía que ir discerniendo o entendiendo lo que Dios hablaba. ¿Cierto lo que me estás tú diciendo? Yeah. God shows him a beast of land, and then God shows him a beast of the water. Wow, le mostraba entonces el agua y lo que había alrededor para que él entendiera con cosas físicas. Yes. And then God tells him, these two creatures that you see will kill anything they see, but they're good. God tells him that even though some things aren't easily understood, they all are meant for one thing. Qué emoción, cuántas cosas hay detrás de lo que no podemos entender. Y él le mostraba a Job la tierra, el agua y todo lo que podía hacer a través de ello con el poder que él tenía. And then after that, the vision ends. That's it. Y la visión terminó después de eso. ¿Qué más? ¿Qué más? Cuéntame más. Okay, Reuben, I'll tell you more. So, after that vision, Job goes on the floor in humility and cries and prays to God for forgiveness. Lo que tú me estás diciendo es que no pudo sostener tanta información y entonces se humilló delante de Dios. Yes, he cries. He cries a lot. And then prays to God for forgiveness. And then after that, he gives all of his stuff back. He gives his house back. He gives his family back. Well, not the same family, but he gives him more family. And then he gives him animals back. But he doubles the amount he gets. Wow, qué maravilloso es Dios, porque Job lloró y lloró, humillándose delante de Dios, y Dios le rescató, le dio mucho más familia, le dio más descendencia y lo hizo sentir protegido. Yeah, even though God could do some crazy things sometimes, like a certain virus that we're handling right now, we still have to put our faith in him, because he has a plan for everything. Qué interesante saber que a pesar de las cosas que suceden alrededor, Dios tiene un plan para nosotros y todo obra para bien para los que estamos en Él. Yeah. Well, that's the story of Job. That's where it leaves us off. ¿Qué te trae a ti esta historia? ¿Qué te hace pensar? It makes me think that how can Job handle such a vision? How can Job handle such like everything God has to show him? The entire universe in like a 15-second vision. It's spectacular what God could do. Lucas, qué interesante la historia y cómo tú analizas el hecho de cómo Dios puede cambiar cualquier situación. Estoy de acuerdo con lo que dices y les transmitimos esto a nuestros amiguitos que nos están viendo. Qué importante es estar delante de Dios y humillarnos constantemente. Well, the most important thing to take out of this is, even though it's hard sometimes, that even though you feel like God's not there at all, he is there, but he's taking a little longer route than you'd think he would. Sabes, muchos de nuestros amiguitos pueden estar pensando lo mismo, que a veces tienen problemas y circunstancias y no ven a Dios o no lo sienten, pero Él está ahí presente. You're right, Reuben. You're absolutely right.
Well, thank you for watching us today, and hopefully we'll see you next week. Goodbye. Gracias a todos por estar con nosotros. Adiós. Bye, Lucas. Hasta la próxima. Bye.